Shalom Obrajá, Jodesh Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del DAF Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 31 del DAF. Espero que hayan podido seguir en diferido la que grabamos ayer, que no pudimos hacer en directo por motivos evidentes. Pero bueno, hoy, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, digo, estamos de vuelta aquí tratando de mantener el estudio de la Torah vivo, que es lo que nos va a proteger realmente. Vamos a compartir el DAF de hoy. Aquí está. Así que, Bezrat Hashem, que nuestro estudio sirva como protección para todo el pueblo de Israel, que pronto podamos conseguir Rahamim, misericordia del cielo, para que la situación vuelva a la normalidad. Nos dice la Gemara, algo, vuelve a lo que estudiamos en la Mishnah. La Mishnah nos dijo, Hamesh Tevilot Beasara Kidushim Tobel, es decir, que durante el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol hacía 5 tevilot y 10 veces se lavaba las manos y los pies. Bien. Salvo, a mí nos había dicho la Mishnah, salvo la primera. Es decir, la primera tevilá que hace el Kohen, que no la hace en el Kodesh, en una parte que es Kodesh del Bet HaMikdash, esa no cuenta. Entonces nos dice, Tanur Rabbanan, explicaron nuestros sabios en una vereita. Hamesh tevilot veasara kidushim tobel Kohen Gadol umekadesh bo bayom. Es decir, nuevamente dice lo mismo, 5 tevilot y 10 lavados de manos y de pies. Hacía el Kohen Gadol y santificaba el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. Bejulan va Kodesh, y todas eran en el Kodesh, en la parte Kodesh del Bet HaMikdash, es decir, en la Azara. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En un lugar que se llama Bet HaParvá, de Bet HaParvá. Juz Merishona, salvo la primera tevilá que no se hacía en Bet HaParvá, Shaita Behol, que se hacía en la parte donde todavía no era Kodesh, en el Hol, la parte profana fuera del Bet HaMikdash. Al Gabe Sha'aramayim, se hacía en un mikvé que estaba sobre la puerta del agua. Betzad, y esa puerta estaba junto a la habitación donde era apartado el Kohen Gadol. Bien, tenemos aquí esta explicación, nos dice así, epa, me pasé, lo que no había que hacer. Nos dice aquí, tenemos un esquema justamente de lo que sería. Tenemos aquí Sha'aramaim, bien, y en esta parte, fuera de lo que sería la santidad de la Azara, que es todo el patio aquí interno, ahí había un mikve, y aquí está, en este otro lado, el Bet HaParvá, con el mikve que estaba dentro de lo que era ya la parte Kodesh del Bet HaMikdash. Ahora entonces nos va a hablar la Gemara y nos va a decir, bueno, pero si esta tevilá, este mikvé, estaba encima de una puerta, quiere decir que estaba en altura. Ah, pero bueno, ¿cómo hacíamos que llegase el agua desde ahí hasta subiese? Es decir, para que sea un mikvé tiene que ser un agua que viene de una fuente natural. Entonces, ¿qué fuente natural era capaz de hacer que el agua no solamente bajase de su origen, sino que además subiese para que llegase a estar sobre la puerta del Bet HaMikdash? Entonces dice así, Amar Abaye, dijo Abaye, Shmamina, ¿qué entendemos de aquí? En Etam, es decir, la fuente de Etam, que era el lugar desde donde se llegaba a traer ese agua para el Bet HaMikdash, Gaboa, Mikarka, Azara, Esrim, Veshalosh Amot. Es decir, si mirásemos en perspectiva, la fuente de Etam estaría 23 amot por encima del suelo del Bet HaMikdash. Ahí donde estaba, bien, alejada en la montaña, tenía 23 amot por encima de lo que era el nivel del suelo del Bet HaMikdash. Ditnan, como se enseñó. Kola Petahim Shayusham, todas las puertas que había en el Bet HaMikdash, Gobham Esrimama, la altura de las puertas era de 20 amot. Berochban es en amot, y su anchura era de 10 amot. Hutz Mishel Ulam, salvo la puerta del Ulam del Bet HaMikdash, es decir, del Ulam, es decir, del palacio donde estaba la menorá y el altar y de oro y el Kodesh HaKodashim. Ahora, Betania, y también se enseñó que dice Verahatz Besaro, es decir, que el Cohen cuando hacía Tevilá, dice, y lavará su cuerpo Bamaim, en el agua. ¿Qué quiere decir? Que el mikvé en el cual se iba a sumergir
el Cohen tenía que ser un mikvé que fuese capaz de contenerlo enteramente. Ahora, ¿cómo es ese mikvé que es capaz de contener completamente al Cohen? Calcula aquí, dice, Kol besaro, maim shekol gufo o lebahen. Es decir, tiene que tener suficiente agua para que todo el cuerpo esté sumergido en él. Bekamahen, ¿y cuánta es esa cantidad de agua? ¿O cuál es el volumen de ese mikvé? Amá alamá berum sheloshamot. Es decir, una largura de una amá por una anchura de una amá por una profundidad de 3 amot. Es decir, con esa profundidad de 3 amot y una anchura de 1 por 1, de una amá por una amá, ahí ya el Cohen puede meterse dentro y doblando y metiéndose así para abajo, va a cubrir el agua todo su cuerpo. Veshi'uro, jajamim, memikve, arbaim sea. Y justamente esto es lo que contiene arbaim sea, que es la medida que tiene que contener un mikve para que sea kasher. Entonces continúa la Gemara, pregunta y dice, Behaika, dice, Behaika, Amá, perdón, Amá tikra, Beamá, Ma'aziba. Es decir, bueno, pero tienes que añadir una más del techo de la puerta y una más del suelo del mikvé de Bet HaMikdash, que van de Shesha Ninhu Bemasheu Abdeleu. Dice no. Dice las puertas del Bet HaMikdash, puesto que estaban hechas de mármol, ¿sí? Entonces no ocupaban realmente una anchura y entonces por eso no se cuenta. Behaika Masheu. Entonces pregunta que me dice, ¿y entonces cuánto es ese Masheu? ¿Cuánto es ese poco? ¿Por qué dijo a Valle que solamente eran 23 amot y no dijo 23 y un poquito? Que van de lo Javi, Amta, lo Hashible. Dice, porque todo aquello que no tiene una ama no se considera importante como para contarlo. Entonces, para hacer un resumen, ¿de dónde llegamos a las 23 amot? Dice, tenemos. Me volvió a pasar, perdón. Vamos a tratar de ponerlo bien sin que se me vaya la imagen. Tenemos, dijimos que las puertas del Bet HaMikdash, la puerta del Sha'ar HaMayim tenía 20 amot de alto y el Mikvé tenía 3 amot de profundidad. Entonces, por eso nos dice que el manantial de En Etam tenía que tener una altura de 23 amot respecto al suelo, para que de esa manera, a través del principio de los vasos comunicantes, si yo tengo agua a una altura de 23 amot y lo hago llegar por un conducto hasta el Bet HaMikdash, el agua va a subir hasta esa misma altura en la que se encuentra el otro lado. Muy bien, seguimos aquí, perdón. Estudiamos en el Mishnah que nos dice Parsus Adin Shel Butz, es decir, se le extendían para que el Cohen se pudiese desvestir y hacer tevilá una sábana de lino. Y entonces pregunta la Gemara, dice, Maishena Shel Butz, ¿por qué tenía que ser justamente de lino? No podía ser de otro tipo de tela. Que de Amar Rav Kahana, como dijo Rav Kahana, que de Sheyakir, Shabodat, Hayom, Bebigdebutz. Es decir, se hacía con lino, ¿para qué? Para recordar que el servicio divino de este día de Yom Kippur se hacía con ropas de lino. Ahanami, Sheyakir, Babodat, Hayom, Bebigdebutz. Entonces aquí también se hacía justamente con lino para que recuerde cómo eran las ropas de este día. Muy bien, llegamos a la Mishnah siguiente y nos dice así, ¿qué es lo que hacía el Cohen cuando ya pasamos la noche? Ahora va a empezar el día. ¿Cómo era el servicio del día del Cohen? Comenzaba, dijimos, con el Migbe. Entonces nos dice así, Pashat Yarad Betabal Ala Benistapal. Es decir, el Cohen Pashat, es decir, se quitaba sus ropas, bajaba al Migbe, se sumergía en el Migbe, subía del Migbe y se secaba. Bien, esa es la primera secuencia. Dice, Abiulo Bigde Zahab. Le traían las ropas de oro, es decir, las ropas de oro que están formadas por las 8 vestimentas de la ropa del Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer ahora era el servicio del Korban Atamid, que es un servicio que se hace todos los días. Vamos a ver, si no es ahora, más adelante, que todo aquel, todo aquel trabajo en el Bet HaMikdash que es exclusivo de Yom Kippur, el Kohen lo tenía que hacer con las ropas blancas y no con toda la ropa general del Kohen Gadol. Y únicamente aquellas cosas que eran
formaban parte del día a día del Bet HaMikdash, el Cohen lo hacía con sus ropas de Cohen Gadol, con sus ropas doradas. Entonces dice, le traían las ropas doradas, Belabash, y se los vestía, Bekidesh Yadav Beraglav, y hacían Netilat Yadayim y lavado de manos y lavado de pies. ¿Por qué? Porque toda vez que se vestía o se quitaba las ropas, el Cohen tenía la obligación de hacer lavado de manos y de pies. Vamos a ver que sobre esto es una discusión que vamos a entender entre Rabbi Meir y los sabios. Ahora, después de que se vistió con sus ropas, con las ropas de oro, Eviulo, Etatamid, le traían el corderito del Korban Atamid. Keratzo, le hacía shejitá. En realidad es que empezaba a hacer la shejitá. El Cohen no hacía totalmente la shejitá, porque además tenía que recibir la sangre. Entonces él empezaba simplemente, cortaba la mayor parte de la tráquea y de la yugular para llamar que se hizo shejitá, y después empezaba a recibir la sangre. Entonces dice, y otro Cohen terminaba de hacer la shejitá. Entonces dice, Keratzo, Umerak, Ajer, y otro Cohen terminaba de hacer la shejitá. Umerak Ajer Shejitat al Yado. Después que hacía, Bekibel recibía la sangre. Etadam Uzdrako, y el Cohen Gadol iba a tirar la sangre en el altar. Después que hacía Nichnas Leaktir Ketoret Shachar, entraba en el Ulam, en el atrio del Bet HaMikdash para quemar el Ketoret, el incienso de la mañana. Después, Uleetiv Etanerot, y para empezar a limpiar las velas de la menorá, Ulakri beta rosh beta barim, y después se daría para ofrecer sobre el altar la cabeza y los miembros del Korban Atamir, Bea Javitín, y las harinas que tenía que ofrecer el Kohen Gadol de su parte, Beta Yain, y el vino que servía para la libación sobre el altar. Bien, entonces vemos de aquí todo el procedimiento que hacía el Kohen Gadol una vez que comenzaba el día de Yom Kippur. La Mishnah ahora nos explica cómo era el Ketoret entre la mañana y el Ketoret de la tarde. Dice Ketoret Shel Shachar, Aita Kereva Ben Dam Levarim, como hemos visto. El Ketoret de la mañana se ofrecía, se quemaba entre que el Cohen tiraba la sangre y que el Cohen llevaba las partes del animal al altar. Y ahí es donde quemaba, como dijimos. Ahora, Shel Ben Arbaim, el Ketoret de la tarde, Ben Evarim Lenesahim, se hacía entre que el Cohen llevaba los miembros a la rampa del altar y que después iba a hacer las libaciones, iba a verter el vino sobre el altar. Ahora dice, Imaya Cohen Gadol Zaken, si el Cohen Gadol era anciano, o Istenis, o si era muy Istenis, es decir, muy delicado, ¿sí? Aquí dice Mefunak, Mefunak quiere decir mimado, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Iba a ser difícil para él meterse en el migvé si estaba muy frío, no iba a querer meterse. Entonces, Mejamim lo jamim, entonces se le calentaba el agua. Umatilin le toj atzonen, y se vertía ese agua caliente que se había calentado antes de Kippur en el agua fría. Que de fig sinatan. ¿Para qué? Para templar el frío de esas aguas y que el Cohen quisiese meter dentro en el migvé. Muy bien. Entonces nos dice ahora la Gemara. Vamos a analizar justamente entonces la discusión que hemos dicho entre Rabbi Meir y Rabbanán. La discusión va a ser sobre cuándo es el momento de hacer Netilat Yadayim y de los pies, el lavado de manos y de los pies, y si hay que hacerlo mientras el Cohen está vestido o si el Cohen está desvestido. Si es que cuando está vestido, entonces la Netilat Yadayim se hace por la ropa que está quitando, por la ropa que va a poner. Y si no, en realidad entonces no tendría que ver con eso. Vamos a ver cómo nos dice. Dice, Amarúa Rabbanán, Kameh de Rafapa. Dijeron los sabios delante de Rafapa. Ah, es decir, nuestra Mishnah, que dice que la Tevilá que hacía el Kohen Gadol, eh, que santificaba sus manos y sus pies 2 veces, de lo que Rabbi Meir. Entonces no sigue la opinión de Rabbi Meir, que él opina que cada vez, perdón, no hacía 2 veces. Es decir, nuestra Mishnah que dijo Pashat, Yarat, Tabal, Alá Benistapag, y después se vistió, y después Kidesh Yarat Beraglav. Solamente una vez. Dice, solamente una vez, no sigue la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué? De ahí Rabbi Meir, porque si fuese la opinión de Rabbi Meir, que van de Amar Trekidushe Albisha Avidleo. Es decir, Rabbi Meir, ¿qué es lo que opina? Que haría falta
que hiciese 2 lavados de manos y de pies. Sobre las ropas nuevas tendría que hacer el lavado. Y entonces, por lo tanto, su opinión es que también el primer lavado de manos, después de que se quitó las ropas que tenía antes, también tendría que hacer un lavado de manos por ello. Ajá, pero aquí, ¿sí? Nami le avitre kidusha albisha. Aquí también entonces tendría que hacer 2 lavados si fuese la opinión de Rabbi Meir. Amarle un Rafapa, les dijo Rafapa, venle Rabanun, venle Rabbi Meir, Avshita big de Kodesh, Vejad albisha. Dice, no, yo puedo explicar esto tanto para Rabanán como para Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque tanto el ponerse ropa como el quitarse ropa que requiere el lavado de manos, únicamente estamos hablando de ropa que tiene santidad. Viaja, y aquí, ¿sí? Ahí es donde dice Rabbi Meir que el lavado de manos y de piernas es después de que se quitó las ropas previas. Y no porque él opine que el lavado de manos es por el hecho de vestir. Behaga mi pligue, ¿dónde está la discusión? Dice el versículo, Ufashat, es decir, se va a quitar sus ropas, Verrajat, se va a sumergir en el agua, Velavash, y se va a vestir. ¿Qué es lo que dice Rabbi Meir sobre Rabbi Meir opina? Makish peshital el levisha. Es decir, la Torah une el concepto de cuando se va a quitar la ropa al concepto de cuando se va a vestir la ropa. Dice, malevisha, igual que cuando se va a vestir la ropa. Primero se viste y después hace Kiddush Yadayim Veraglaim, después se lava las manos y los pies. Af Ifshita, también el hecho de quitarse la ropa. Primero se quita la ropa y después hace lavado de manos y de pies. Ahora, ¿qué es lo que opinan los sabios? De Rabanán Sabre, los sabios opinan. Makish Peshital Levisha. Dice, no, lo que hace es unir el quitarse la ropa con ponerse la ropa de otra manera. Dice así, igual que el Levisha, Levisha que Shul Labush Mekadesh, cuando él se viste, hace Kiddush Yadayim Veraglaim, lavado de manos y de pies. Af Peshita, incluso, entonces lo mismo cuando se quita la ropa, que Shul Labush Mekadesh, es decir, también cuando se quita la ropa. ¿Cuándo hizo la ropa? Perdón, ¿cuándo hizo el lavado de manos? Cuando se puso la ropa, cuando ya estaba vestido. Pues cuando se quita la ropa, también tiene que hacer el lavado de manos cuando todavía está vestido. Bien, esa sería la discusión entre Rabbi Meir y Rabanán. Amrula Rabanán le Rafapa, le dijeron los sabios a Rafapa. Mi matzita amarat haji. Pero nosotros hemos encontrado que también fue dicho de esta manera. Beatania, está escrito claramente en una vereita sobre la primera tevilá del Kohen Gadol. Persus adin shelbutz benole benam, es decir, extendían una sábana de lino entre el Cohen y el pueblo. Ufashat, se quitaba las ropas. Beyarad, y bajaba al mikve. Betabal, se sumergía. Alá ben istapag, subía y se secaba. Eviulo de zahab, le traían las ropas de oro. Bekide yadav beraglav, y luego hacía lavado de manos y de pies. Ahora dice, esta veraita dice, ve Rabbi Meir, Omer, y Rabbi Meir dice, Pashat, se quitaba la ropa. Ve Kidesh Yadav Veraglav. Ah, ojo, él dice, después de que se quitaba la ropa, hacía Netilat Yadayim. Aquí está, ve Rabbi Meir, Omer, Pashat, se quitaba la ropa. Ve Kidesh Yadav Veraglav. Y ahí hacía Netilat Yadayim de las manos y de los pies. Ahora, Yarad bajaba al mikve, Betabal, y se sumergía. Ala Benistapak subía y se secaba. Bebiulo de Zahab, le traían las ropas de oro. Beki de Yadav Beraglav, y ahí hacían Netilat Yadaim y Netilat Raglaim, lavaba sus manos y sus pies. ¿Qué le dijo Rafapa a los sabios? Y Tania, dice, bueno, si así es como fue enseñado, entonces tenéis razón, así es como fue enseñado. Realmente están en discusión sobre eso Rabbi Meir y los sabios. Dice, Bishlamale Rabbi Meir, Hainu, de Mashkahat Le, dice, pregunta la cámara, yo puedo entender según el punto de vista de Rabbi Meir, que podemos encontrar que si contamos las veces que va a hacer lavado de manos y de pies y que va a hacer tevilá, vamos a seguir en la página siguiente, mañana veremos ahí, ¿sí? Para concluir, dice, si vemos según la opinión de Rabbi Meir, que él dice que hacía un primer kiddush yadayim vedaglaim, se lavaba las manos y los pies, cuando se quitaba sus ropas,
Entonces contamos, ¿qué encontramos? Asara Kiddushin. Vamos a encontrar 10 veces que se lavaba las manos y los pies, como dijo la Mishnah. Ahora, el ale Rabanán, pero según los sabios, que no dicen la primera vez, cuando el Cohen se quita sus ropas que trae de casa, que ahí tiene que hacer lavado de manos y de pies. Ellos no lo cuentan esa. Entonces, ¿qué tenemos? Solamente 9. Amar lejar Rabanán, te van a decir los sabios, que Dusha Batra Kipashi. Dice, no, que Dusha, la última vez que se va a lavar las manos y los pies, ¿cuándo es? Cuando se quite sus ropas de Cohen Gadol y va a vestir sus ropas de diario. Dice Big de Kodesh, Kipashit Big de Kodesh, Vela Big de Hol, se va a quitar sus ropas de Cohen, del santuario, y va a vestir sus ropas de calle, de Abitle Hatam. Y ahí es donde va a hacer esta Netilat Yadayim de más, que va a cumplir con las 10 lavados de manos y lavados de pies. Este es nuestro DAF de hoy. Desde Hashem, mañana continuaremos con nuestro estudio. ¿Sí? Ahora voy a ver la pregunta, perdón un segundo.